Buenas tardes a todos. Vamos viendo que la gente va entrando. Vamos dejando un tiempo para que todo el mundo vaya llegando, y que sea virtualmente. Seguimos aquí con la virtualidad, pero bueno, sacándole el mayor provecho que podemos. Buenas tardes. Vamos viendo gente que va entrando, así que dejaremos un par de minutitos más. Son justo las 4. Vamos a dejar un par de minutos para que aquella gente que se va a ir conectando esté dentro. Vemos que hay gente que ya interacciona a través del chat. Sigue entrando gente, así que vamos a un minuto más y daremos comienzo a la sesión de hoy. Muy bien, bueno. Álvaro, yo creo vamos a ir empezando. Bienvenidos a todos y gracias Álvaro por estar aquí otra vez con nosotros. Bueno, retomamos el tema. El mes pasado tuvimos un pequeño parón, a veces es importante y no pudo ser, ¿vale? Lo que estamos muy contentos es de que Álvaro vuelva a estar aquí hoy con nosotros, ¿no? Y retomamos estos coloquios y con lo cual, otra vez por la palabra coloquio, sé que la virtualidad hace a veces que la interacción sea menor, pero os seguiría animando a que a través del chat, como ahora nos hemos dado la bienvenida, que lancéis todas esas preguntas, dudas, comentarios, reflexiones que podáis tener, ¿vale? Este es el coloquio que tenemos ahora antes de verano. Sabéis que en agosto, como el año pasado, hacemos un parón, pero en septiembre volveremos a estar todos juntos, ¿vale? Y, bueno, como sabéis, todo lo que aquí abordamos va quedando bueno, almacenado, registrado en la plataforma que tenemos de salud nutricional, en el espacio de materias primas. Es decir, que ahí tenéis tanto los informes que Álvaro va elaborando mensualmente, como esos coloquios que hacemos un poco entre informe e informe, ¿vale? Que también los hacemos mensualmente, pero que estamos aquí entre mes y mes, ¿de acuerdo? Así que en principio, bueno, aquellos que no podáis asistir o que a lo mejor parcialmente pues, no podáis estar a toda la sesión, luego podéis recuperar toda la información ahí. Del mes pasado, aunque no hay la grabación porque no pudimos hacer el coloquio, sí que está la presentación, ¿vale?
Así que si hay dudas o cosas, sobre todo, de nuevo, animaros a poder lanzar y aprovechar que Álvaro está aquí y en vivo y en directo pues os puede dar respuesta a lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Así que por mi parte, sin más, yo creo que vamos a avanzar. También tenemos compañeros de Portugal que se unen. Recordad que tenéis el botón abajo que pone interpretación, ¿vale? Y ahí podéis escoger el idioma, ¿vale? Lo hacemos en castellano, pero para la gente en Portugal que necesite o quiera la traducción al portugués, pues podéis conectar con el canal de portugués y ahí tendréis la versión traducida en directo, ¿vale? Así que sin más, yo ya me voy a desconectar y os dejo aquí con Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Lourdes. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pediros disculpas por la ausencia del mes pasado. Finalmente no pudo ser. Tenía ahí un pequeño tema médico y no pude hacer justo la presentación por pocas horas, ¿no? Y al final, pues después de hacer el trabajo y después de prepararlo todo, pues siempre te sabe un poco mal, ¿no? Además, cuando te comprometes, pues lo suyo es haber podido estar, pero hay veces que la salud no nos lo permite. Y bueno, gracias a Dios todo bien. Gracias también a vosotros que me preguntasteis muchos por correo, os interesasteis por mí, con lo cual, perfecto, estamos en perfecto estado de revista. Así que nada, fenomenal. Muchas gracias a todos. Recording in progress. Vamos a repasar un poquito toda la situación. Como decía Lourdes, la presentación del mes pasado sí que está colgada en el link donde tenéis todos los históricos, evidentemente sin el vídeo, y ahí podemos repasar un poco las cosas también, ¿no? De hecho, esta presentación la he hecho un poco la de hoy modelada o digamos como una continuación de la anterior, también en formato y etcétera, actualizando la situación, precisamente porque también estamos en un momento de mercados donde se ve esa evolución entre lo que vamos interpretando que puede suceder y lo que realmente sucede, ¿no? Entonces, no es una evolución tácita como tal, pero sí que hay recuerdos de la presentación pasada, ¿no? Entonces lo vais a ver como casi como una continuación. Bueno, pues vamos a darle un repaso a todo, un poquito de los primeros datos de economía, en la cual no me paro a leer todos los textos, tenéis un poquito el desglose, pero bueno, básicamente lo que sigue sucediendo es que mantenemos un nivel alto de inflación, como veis en la curva en Estados Unidos, y en el resto del mundo pasa exactamente lo mismo. Ya hemos comentado en otras presentaciones Asia, Europa, etcétera, en cuanto a inflación. Y en consecuencia los bancos, como veis a la derecha, no solo el Central Europeo, sino también un poco Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, teníamos en cuanto hay un conato macroeconómico que puede sospechar o puede situar una subida de tipos, como sucedió ayer en Estados Unidos, como os digo, pues provocó una debilidad del dólar, que evidentemente se desmienten las noticias porque no se pueden tomar en este momento decisiones de subidas de tipos de interés, y entonces la economía lo que necesita o lo que están interpretando los gobiernos y los bancos es que necesitamos un dinero a precios accesibles para que la recuperación continúe a un ritmo acelerado, ¿no? Digámoslo así. Entonces, esas noticias en Estados Unidos se estabilizan de nuevo y el dólar hoy pues vuelve a recuperar niveles de cambio de 1,18, 1,1830, 1,1840, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación con respecto a inflación y a tipos, como os digo, ¿no? Y bueno, en España vamos a revisar también un poco el ritmo de crecimiento, un 6,2 para el año que viene. Estas estimaciones las van modificando un poco dependiendo de la situación. Recordemos que venimos de un descenso neto el año pasado con COVID de más del 10%, entonces evidentemente no entramos todavía en una revisión económica positiva acumulada, y entonces estas son las proyecciones de los próximos años para equilibrar este descenso sufrido el año pasado. Por desgracia, como casi siempre, nos toca ir a la cola un poco de Europa. En cuanto al precio de los alimentos, pues la FAO está ya publicando un poco las consecuencias de los precios altos de materias primas y de la situación, digamos, de impacto en los precios de los alimentos. Hay una pequeña bajada que veremos a ver un poco si esto consigue tener una tendencia en este sentido, porque las materias primas no están aportando, digamos, una continuación o una tendencia bajista drástica en precios de
de cotizaciones globales, con lo cual veremos a ver un poco si en energías o en aceites, como veis aquí, o en cereales, estas pequeñas bajadas se acaban trasladando al largo plazo, ¿no? Dependerá también un poco de los datos que veamos ahora en la presentación, pues iremos viendo un poco la situación global y lo vamos comentando. Por daros también algunas pinceladas, que estamos muy, muy pendientes todos, en especial del porcino, aunque todas las especies están sufriendo una rentabilidad bueno, pues nula o muy poco positiva, o en algunas especies negativa, dependiendo de los momentos, como también hemos comentado en otras presentaciones, pero en especial hemos visto una bajada del precio del cerdo, y explicaros muy rápidamente, aunque los que estéis relacionados con el mundo del porcino sí que tenéis estos datos más al día, pero lo que está sucediendo es que, bueno, pues la peste porcina africana pues ha obligado a liquidar en el primer semestre muchos animales en China, obligando a venderlos por debajo de costes en algún caso. Se han sacrificado animales con pesos superiores al habitual, y bueno, pues se produce un colapso en los precios por esa sobreoferta, ¿no? Entonces, están empezando a subir los precios a partir de la semana 3 de junio, o sea, ya llevamos un par de semanas o 3 con esa evolución, pero bueno, inicialmente, o lo que nos llega desde la parte asiática, es que se espera un rebote un poquito mayor en el tercer trimestre, ¿no? Las importaciones durante mayo han disminuido un 10%, pero se mantienen en un 9% de crecimiento anual, o sea, todavía el dato es positivo. Lo que está sucediendo es que con estos precios bajos y el stock de carne congelada que todavía queda allí, pues parece ser que todavía estaremos afrontando un periodo, digamos, de poco volumen de importaciones por parte de China, y eso es lo que nos está afectando a los mercados, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Y en especial en España, que como hemos comentado otras veces, somos el mayor exportador en este momento desde Europa para China de carne de cerdo. Esta es la evolución de los precios en las últimas semanas. Como veis, un poquito de rebote en precios en China, pero aquí todavía estamos con esa resaca y nos durará, y bueno, veremos hacia dónde fluyen esos precios, ¿no? A nivel global, pues también nos actualizó un poco el seguimiento de los costes de fletes, con una ligero inicio de bajada, yo creo que coincidiendo con las cotizaciones a la baja de las energías de semanas anteriores, pero quizá ahora de nuevo están rebotando. Lo estamos viendo con los precios de los aceites vegetales una vez más, luego veremos las gráficas, y pues también un poco tener actualizada la evolución de la demanda de gasolina, por un lado en Estados Unidos, que esta semana está bajando un poquito, pero fijaros que estamos ya por encima de los niveles de demanda que teníamos antes de la pandemia. Y bueno, pues en consecuencia los stocks de etanol tampoco están, digamos, después de esta bajada, tampoco están en máximos, y las producciones, lógicamente con stock bajos y una demanda alta, pues las producciones se mantienen elevadas allí, ¿no? Esto luego veremos que lo que está permitiendo, a efectos de Europa y a efectos de alimentación animal, es más supply, más abastecimiento, más oferta de dejes de maíz en nuestro mercado, ¿no? Claro, todo esto viene provocado también por un precio del petróleo que, como vemos, ha recuperado lógicamente precios desde los momentos más bajos de la pandemia, y estamos ya a niveles de octubre del 17, como os pongo aquí en esta gráfica. Nuestras materias primas, por las dos más críticas que tenemos ahora en estos momentos, maíz y soja, porque están, digamos, en un periodo de weather market, de situación de clima y de volatilidad en los mercados. En consecuencia, pues estamos muy atentos a estas dos, y luego lo recordaremos, partimos de unos stocks bajos o muy bajos después del ciclo que hemos vivido, por ejemplo, en maíz, recuperando stock, y hemos ido decreciendo estos stocks. Pues bueno, la previsión que tenemos para el año que viene es prácticamente igual, o no recuperar stock de seguridad, y como veis en soja realmente también muy, muy poco en términos de volumen. Con lo cual esto tiene una consecuencia en el mercado actual, o en el impacto en la situación de precios, partiendo de stock bajos y con unas cosechas que están evolucionando dependiendo de las lluvias y dependiendo del exceso o no de calor en cada uno de los puntos. Pues evidentemente la volatilidad de los precios es alta en este instante, ¿no? El balance mundial de granos, lo he intentado hacer un poquito más gráfico para no detenernos en los números, es creciente en producción, pero creciente en consumo, lo cual evidentemente, si cada año, como vemos, la demanda mundial de alimento y de energía va siendo mayor, estamos absolutamente obligados. La primera conclusión de nuestro mercado siempre es analizar el momento global
y lógicamente, si no hay un parón, un decremento de consumos, estamos obligados a tener una producción récord y, en consecuencia, bueno, pues los años que en algún punto del globo sucede cualquier cosa, tenemos que tirar de stock de seguridad que, como vemos en los últimos años, se ha ido reduciendo. Esta es la última revisión del International Grains Council, que sí que pone todavía 2 millones más de granos, pero a medida que vamos cosechando o que vamos teniendo semanas de clima o no, esto se va ajustando. En cualquier caso, no vamos a subir a los niveles de los años anteriores, con lo cual es difícil que veamos precios mínimos como primera conclusión a lo largo de esta campaña. Deberíamos de pasar 2 o 3 campañas con una recuperación del carry-over de los stocks para que realmente los precios corrigieran de una manera más importante de la que podemos esperar en el corto plazo. Y como os decía, el maíz, la soja recién sembrados en Estados Unidos con los stocks bajos y dependiendo del clima, hemos visto unas bajadas en las bolsas, en los precios de las bolsas internacionales en las 2 semanas anteriores por unas previsiones de lluvias favorables, no solo en el cinturón de maíz y soja en los principales estados productores, sino en los más dañados, que son los del oeste, pero estaban anunciando los próximos días una ausencia de lluvias, como vemos aquí el agujero que se genera en la previsión del día 21 en concreto, que es al final un poco de la mediados de la semana que viene. Estamos con una ausencia de lluvias, que es lo que el mercado global está comprando en este momento, esta noticia de ausencia de clima, y es lo que ha provocado el rebote de ayer de precios internacionales. Todo esto, ahora lo veremos en detalle, lógicamente, por cada uno de los productos, ¿no? Pero todo esto aderezado con unas posiciones de los fondos que, aunque han recortado parte de su volumen, lo vemos aquí, por ejemplo, en cada uno de las materias primas principales. En maíz, pues hemos estado en algún momento en las 400.000 contratos comprados de maíz por parte de los fondos y, bueno, pues hasta antes de ayer estábamos en 215, ayer compraron, como os pongo aquí, 12.000 contratos nuevamente, que faltaría reflejarlo en la curva, y entonces cada vez que hay estas posiciones, que como os recuerdo son de 127 toneladas en el caso del maíz, pues estamos hablando de volúmenes comprados por el entorno especulativo que evidentemente nos afectan en el movimiento de precios, ¿no? En el caso del trigo estábamos prácticamente en unas posiciones cuadradas, no en vano estamos mucho más cerca de las nuevas cosechas y hay muchos puntos del globo que realmente están muy bien, los trigos de invierno de Estados Unidos, los trigos europeos, rusos, etcétera. Australia también ha publicado un buen dato de estimaciones para el año que viene, revisando al alza un poco las estimaciones, y donde tenemos el problema es en el trigo de invierno de Estados Unidos, que ahora veremos el impacto que puede tener, y los fondos han vuelto a comprar, pues ayer en concreto, otros 6.000 contratos de nuevo. Entonces la volatilidad en este entorno aderezado con un clima dudoso, pues evidentemente es muy, muy alta, ¿no? En el caso de las habas, pues pasa un poco lo mismo. Estas son las posiciones compradas ayer: 7.000 contratos de habas, 4.000 de harina, 2.000 de aceite, recuperando de nuevo pues un nivel de posiciones que estará por encima de los últimos años, ¿no? Entonces, lógicamente, los mercados muy afectados también por esa posición especulativa. Vamos a analizar un poquito los números del trigo. Este sería el balance. Como os digo, años de muy buena producción, es el balance quizá más saneado de todos. También estamos en menores, digamos, stock de seguridad finales, porque lo que sí que estamos analizando o estamos interpretando es un incremento de consumo no solo en base a trigo, sino que, como el balance de maíz es bastante más tenso y los precios son más altos internacionalmente que el trigo, digamos que en el balance ya estamos incluyendo una mayor demanda para trigo, que no estará tanto en maíz. Y evidentemente, aunque el stock de seguridad es confortable, pero es el cereal, digamos, que más cómodo está en balance y del que vamos a tener que tirar por vía precio, ¿no? Como os comentaba, la situación de Estados Unidos es buena para los trigos de invierno, que están ya cosechándose en un porcentaje importante, ya están con un 40% aproximadamente cosechado. Y donde tenemos el problema es en los trigos de primavera en Estados Unidos, que se han concentrado, se concentra fundamentalmente la producción en estados del oeste, las 2 Dakotas o Montana, como veis aquí, y son estados que han estado en un porcentaje elevado con sequías, ¿no? Entonces ahora veis el gráfico de cómo le afecta, en este caso, vemos cómo le ha afectado esa sequía de una forma súper importante a estos trigos de primavera, que son trigos de alta proteína, de alta calidad
y que en nuestro mercado está afectando mucho más a los trigos harineros, puesto que son ellos los que demandan ese tipo de trigos, ¿no? La condición de cultivo bueno excelente, como veis, muy por debajo de cualquiera de los años, incluso del 2015, que fue un año muy, muy negativo en cuanto a, 2017 en cuanto a estimación de cosecha, y el ratio de stock uso, o sea, lo que es el equilibrio entre los stock y los días de consumo que hay, pues evidentemente volvemos a estar en mínimos casi como en el año 2007-2008, donde tuvimos problemas muy serios de clima, no solo para él, sino para todos los productos. Entonces, en el informe del lunes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos se recortó de nuevo la estimación total de trigo de 51 millones o 51,7 a 47,5 total de Estados Unidos, como os digo, impactado por esos 3 millones de toneladas del trigo de primavera, y las consecuencias en las bolsas, pues todas fueron con un rebote de precios al alza. Evidentemente, en el que más notamos esa situación fue en el trigo de Minneapolis, que es el que realmente está más alto de precios por esa menor disponibilidad de ese tipo de trigos, ¿no? Sin embargo, en este lado del Atlántico, a diferencia del año pasado, ya habíamos comentado un poco los números. Aquí revisamos 1 millón más de toneladas que publicó el USDA el lunes, con 13 millones, casi 13 millones y medio más que el año pasado, en lo que es Europa de la Unión Europea, me refiero. Las lluvias en estas zonas pueden provocar quizá algo de germinación en los trigos, o sea, calor con temperatura, y digamos que deja no útiles los trigos para harinas, y en consecuencia tendremos algo más de trigo en el balance disponible como trigo pienso, ¿no? Y menos harinero, lógicamente, con lo cual es una situación que tensionaría o elongaría más la diferencia de precio que ya hay entre los trigos de más proteína, de calidad harinera, y los trigos pienso, ¿no? Inglaterra recupera de nuevo una muy buena producción con 6 millones más de toneladas. Rusia, aunque han revisado de 86 a 85 millones, sigue estando en los 3 años mejores de historia. Ucrania también apunta a un récord histórico con más de 29 millones, con lo cual los saldos exportables de los principales países productores europeos son más altos, y esto a nosotros nos sitúa un trigo cercano, más competitivo que en el entorno internacional, a diferencia de lo que nos sucedía el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues a pesar de esa menor producción en ese tipo de trigo americano, como os digo, de alta calidad, Minneapolis, lo que es la cotización en Chicago para el trigo de Minneapolis sigue muy firme, pero bueno, el trigo en Chicago, el trigo de invierno y el trigo de Kansas han estado bajando, aunque ayer rebotaron más por un contagio de maíz y de soja, ¿no? En general, pues la positiva situación para el cultivo de maíz de estos últimos días, y el informe de USDA, que había estimado 385 millones de toneladas para maíz, era un dato que además provocaba esa bajada en los trigos, como digo, hasta ayer, por ese anuncio de clima seco para los próximos 15 días, y entra de nuevo la volatilidad. Ahora lo veremos también un poco en los gráficos, ¿no? Las consecuencias de ese movimiento. Y aquí hago una advertencia un poco a los balances del trigo, porque creo que van a seguir corrigiendo todavía más ese dato de demanda al alza en sustitución de maíz. Dependerá un poco de cómo vayan avanzando los precios en función de ese clima tan sensible estas próximas 6 semanas que nos quedan por delante, hasta que salgamos un poco de este periodo de weather market, ¿no? ¿Qué cotizaciones tenemos? Pues han pasado desde el último mes, que llegábamos a nuestro informe a trabajar con precios por debajo de 2,30 para el periodo de agosto-diciembre. Se ha llegado a operar algo por debajo de 2,20, paridad almacén-puerto peninsular, para los trigos en esa misma posición, agosto-diciembre. Mi estimación, en el mejor de los casos, suponiendo que no haya mucha sorpresa con el maíz o con la soja durante este periodo, es que nos pudiéramos acercar hacia los 210 o 205, que sería el precio objetivo donde yo creo que el fabricante quiere entrar realmente en posiciones largas para este cereal, pero estamos expuestos al maíz, estamos expuestos a la soja, y puede parar en esos recortes en Estados Unidos. Como haya recortes en la estimación de producción, dependerá mucho de la cotización de ese maíz y de esos rebotes, con lo cual nos puede pasar lo que nos está pasando hoy, que ese trigo hoy probablemente de esos 219, 220 estamos en cotizaciones más cerca de 225 de nuevo, ¿no? Entonces está muy sensible el mercado y hay que tener mucho cuidado de cara a cuándo entramos a tomar esas decisiones. Como os digo, Francia está fenomenal. Fijaros aquí en la columna de bueno, excelente, pues quizá en el mejor de los ejercicios. Ucrania
no solo espera muy buena cosecha, sino que los primeros datos de exportación están siendo muy bajos para lo que son los contratos del mes de julio, con lo cual, de alguna manera, la disponibilidad es aún mayor, aunque esta semana, estos últimos 2 días, ya están los países del entorno mediterráneo, tradicionalmente importadores como Egipto, ya están volcando y poniendo demandas para cierres de nuevas operaciones este año. Rusia pues aparece con unos inventarios elevados, 15 millones de toneladas más las producciones que tienen, van a tener un buen saldo exportable. Y como os digo, en el caso de la evolución de los precios, pues hasta ayer por la mañana tenía marcado una evolución bastante marcada con una tendencia a la baja, con esos escalones de volatilidad, y hoy de nuevo, pues en las 2 últimas sesiones, pues tenemos un rebote de precios que, como os digo aquí, vienen más arrastrados por las no lluvias, por la ausencia de lluvias de las próximas 2 semanas en Estados Unidos que no por otra cosa. En el caso de Matif francés, pues un poco la misma tónica, una evolución con picos de sierra a la baja y con un rebote del último día también un poco provocado por esa circunstancia. Veo aquí alguno de los colegas que estáis aquí dentro de la sesión, alguno matiza que la producción de Rusia puede estar más en 83 millones que no en los 85 que os digo. Bueno, al final son datos que vamos a ir recogiendo, depende de la casa de estimaciones. Evidentemente esos 2 millones pues acabarán afectando también al mercado si realmente se confirma que no están tan altos, ¿no? En producción. Luego lo comentaremos si queréis también en la parte de preguntas. Para el trigo, ¿qué tendencias podemos dibujar? Pues los fondos van a ir lentamente liquidando sus posiciones a medida que las noticias positivas se vayan consolidando. No esperamos un quiebro o una salida del mercado de una forma muy fuerte. Cada vez está entrando más en consumo de piensos en sustitución de maíz, sobre todo en el entorno internacional y en particular en España y en la península ibérica en general, en lo que es el entorno de puertos. China, de momento, no parece que vaya a subir el volumen de importación para el año que viene, o las estimaciones dicen que no lo hará ni en soja, ni en maíz, ni en trigo. Veremos a ver si recuperan su cabaña porcina y su ritmo de producción. El balance mundial recortará el stock a final de año con seguridad. Esto quiere decir que va a ser difícil que rompamos ciertos niveles de precios, ¿no? La oferta aún puede tener algo de recorrido, pero no esperemos niveles de hace 2 años. O sea, no esperemos trigos cerca de los 200 euros o quizá no lleguemos ni a los 205 euros en los puertos. Y, por supuesto, no en los niveles de 190 o 195 de los mejores escenarios, ¿no? Tardaremos un par de años o 3 en recuperar stocks mundiales de todos los productos para que esto sucediese. Posiblemente estos niveles de 220, 215 sean los mínimos que veamos en la campaña para esos reemplazos de precios hasta que el maíz corrija por debajo si finalmente lo hiciera. Si el maíz hacia octubre terminase muy bien y las estimaciones de final de verano, lo que es agosto-septiembre para la cosecha americana, siguen siendo récord, quizás se anticipen unos precios mejores para maíz y eso pueda repercutir en una bajada adicional a estos niveles para el precio del trigo. Pero de momento no parece que esta semana estemos en ese camino concreto, ¿no? En España, en el interior, con los precios actuales que tenemos en el litoral, lo que es necesario es tomar decisiones de compra con coberturas para este tipo de trigos y, lógicamente, si eso sucediese y formulamos con trigo en el litoral en la medida de lo posible, dejaríamos de provocar o de tensionar tanto la demanda contra el mercado físico del interior. Esto es un tema que luego en el análisis de la cebada lo valoraremos un poco más detenidamente. Yo creo que por ello los precios en las zonas productoras tienen marcado techo. Si los trigos el litoral los está operando en estos niveles, quizá los que hemos visto durante el mes de julio, durante el mes de junio en zonas originadoras como Burgos o Palencia, serían sus máximos a la hora de defender un precio para poder comercializar hacia unas zonas lejanas, no solo cercanas. El consumo interior también va a ser un poco mayor en trigo, lógicamente, porque luego lo veremos, no tenemos probablemente cebada o todavía compras de importación de maíz y trigo como para relajar o como para estar al mismo ritmo consumiendo cebada todo el año. En el caso del maíz, si os dais cuenta, hablábamos de un incremento muy importante en los acres en Estados Unidos, lógicamente para el agricultor por los precios altos de comercialización del maíz y ha habido más siembra en superficie, pero fijaros que se concentra principalmente en los estados
donde más están sufriendo una sequía, con lo cual es mucho más crítico la revisión por parte de Estados Unidos del Departamento de Agricultura de sus propios balances, porque si estamos hablando de una superficie muy importante, pero con unas dudas en cuanto al clima y además en el incremento en superficies en los estados que más clima de sequía han sufrido, pues yo creo que tenemos que tener muy en cuestión, y es lo que está reflejando el mercado, cuestionar muy mucho el récord de producción que ha publicado el Departamento de Agricultura el pasado lunes, ¿no? De hecho, en el seguimiento de la evolución, como os digo, bueno, excelente para lo que es el maíz, fijaros que hay un poquito de mejora tras hace 2 semanas que empezó a llover y todavía esta semana estaba lloviendo, pero como deje de llover los próximos 15-20 días, pues vamos a volver a tener un decrecimiento en la condición bueno excelente para el cultivo, y esta producción récord que estima el Departamento de Agricultura puede ser que se vea mermada, dependiendo de en qué medida pues veremos un impacto en los precios, ¿no? Evidentemente, para el agricultor norteamericano, como os digo, estamos en máximos de rentabilidad, precios altos, con récord de superficie, con unos rendimientos estimados, pues para ellos un nivel de ingresos muy, muy, muy interesante, ¿no? En máximo. Entonces, en cuanto a situación global, sí que se ha anunciado un menor uso para etanol por parte del gobierno americano, que ya lo cité el mes pasado en la presentación. Pero empezamos con un stock bajo en países productores. 2/3 de ese stock está en un país de destino en China, que es un gran productor y escaso importador, pero recordemos que ha pasado de 7 millones de toneladas a 26 el año pasado, perdón, a 23 el año pasado, y el impacto que ha tenido en el mercado ha sido importante. Y, lógicamente, lo que más nos ha afectado en este último periodo ha sido el recorte de la producción en Brasil, que Brasil teníamos una estimación de 109 millones de toneladas y nos estamos quedando por debajo de los 90, con lo cual este es el primer dato que está siendo un reversal en nuestro mercado, ¿no? De momento, sin ventas importantes de nueva cosecha china y unos embarques de Estados Unidos más o menos en la previsión. Ahora os enseño el gráfico. Los fondos recortando posiciones, como veníamos comentando, a pesar de la compra de ayer. Yo creo que el maíz va perdiendo precio, ya ha destruido bastante demanda en el balance durante varios meses y quizá no será el más protagonista de los cereales en el segundo semestre, pero según cómo terminen las cosechas, probablemente se vea obligado a serlo de nuevo y a competir con trigos en el entorno internacional o con la cebada incluso en España, ¿no? En el caso de Estados Unidos, como os decía, el seguimiento de las exportaciones va más o menos en el ritmo equilibrado y vemos también un poco el impacto de esa estimación para el año que viene con el maíz brasileño, que al tener menos producción pues no vamos a estar en los ritmos de abastecimiento de los años anteriores, con un tema agravado, y es que la salida de ese maíz brasileño, que en gran parte de su volumen sale a través del río Paraná, estamos en el menor de los niveles de caudal del río y podemos tener problemas logísticos para sacar también esas producciones de maíz. Esto puede estar afectando también un poco a la configuración del precio. Y una noticia un poco de última hora, negativa en este caso también, o esperemos que no sea muy negativa, depende de lo que dure, es que tenemos unas previsiones de clima para los próximos días, lo que es la última quincena de junio, con exceso de calor, con calores elevados, evidentemente en esta zona y en esta época del año no vamos a esperar grandes lluvias, pero un exceso de calor nos puede mermar la cosecha de trigo en Ucrania, como veis aquí en la zona de producción. Esto, bueno, pues lo publican hoy, vamos a ver la evolución y vigilarlo. No sería una buena noticia para el abastecimiento del maíz del sur de Europa, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar en cuanto al maíz? Pues bueno, el mercado continúa influenciado por ese anuncio del gobierno norteamericano, más en el largo plazo que en el corto, sobre el uso de biocombustibles. En general ha habido bajadas de precios internacionales tras esas noticias, con ventas de los fondos y algo menos de demanda. Lo que os decía antes, el maíz en puertos grandes alrededor de 2,58 o 2,55 disponibles para julio-agosto, dependiendo de puertos. Hay puertos donde hay problemas de abastecimiento por ausencia de llegadas de barcos, que el maíz puede valer 10 o 14 euros más, depende un poco del momento. Es el caso de Huelva a día de hoy. Y niveles por debajo de 230 para el periodo de nueva cosecha. Como veis, el precio está muy invertido hacia nueva cosecha, pero estas cotizaciones van a depender de lo que os estoy diciendo del clima en Ucrania y sobre todo en Estados Unidos. Tras el informe de superficie en Chicago al alza y con las lluvias
digamos, de las semanas anteriores se habían relajado las cotizaciones. Continuaremos monitorizando el clima, lo que vamos a estar siguiendo durante todo el verano. Entramos en el periodo de polinización para la planta con ese clima favorable, pero ojo, lo que os decía, esas próximas 2 semanas de clima seco de nuevo ha reactivado la especulación, ha reactivado los precios al alza. La sesión de ayer fue un ejemplo claro, ¿no? Veis aquí el rebote rápido en precios de esa sesión. Para el caso de España, lo meto en el apartado de la cebada, pero en el fondo hay que analizar un poco la oferta global, España o península ibérica, perdón, para el abastecimiento, aunque las principales producciones se concentran de superficie y de volúmenes se concentran más en España que en Portugal. Esta es la situación un poco mundial. O sea, Europa tiene algo más de producción, no es muy significativo, menos en España, pero más a nivel toda Europa. Algo más en Canadá. Bueno, pues esta es digamos, el diferencial año contra año de mayor o menor producción en los principales países. Sigo manteniendo los números de la Asociación de Cereales en cuanto a estimaciones de producción, ¿vale? 9,5 millones para cebada, 6.600.000 en total entre los dos trigos, 6.700.000. Yo creo que están muy próximas todas las estimaciones tanto de cooperativas como de casas privadas y asociaciones nacionales. Este año hay pocas diferencias en esas estimaciones. Os he puesto un mapa de las provincias, digamos, más productoras con sus volúmenes en cada uno de los cereales, cebada, trigo duro y trigo, para que tengamos un dato un poquito más gráfico y poderlo ver así. Y mis comentarios, ¿no? En este caso yo creo que es muy sensible lo que os voy a contar en función de lo que pase con los precios fuera, ¿no? Yo creo que, como vemos en las estimaciones, la cosecha será superior a la media histórica española, pero inferior en 4 millones de toneladas en total, a lo que nos obliga a importar a mayores versus el año anterior este volumen en base a los cereales disponibles internacionales, que son trigo y maíz fundamentalmente. Terminamos la campaña pasada consumiendo toda la producción récord del año pasado, sustituyendo los 3 millones menos de maíz que hemos traído o 1 o 2 millones menos de trigo que vamos a importar en el balance. Pero esta es la primera reflexión importante. No podemos consumir cebada y trigo con los precios interesantes que hemos tenido durante este semestre y que todavía tenemos versus un mercado internacional al mismo ritmo que el primer semestre del año 2021, porque nos comeríamos la mitad de la cosecha a 30 de noviembre o a 30 de octubre, depende un poco de dónde vaya este ritmo. Evidentemente, si nos quedan 8 o 9 meses por cubrir todavía de consumo a un ritmo similar, no hay cereal interior para cubrir esa demanda. Entonces, si no hemos hecho los deberes, si no entramos en esas posiciones de trigo y maíz de nueva cosecha, vamos a tener un problema y podemos tener una subida muy fuerte del cereal nacional. Los precios ahora mismo están en una paridad de competencia o de incompetencia, según lo analicemos, contra los precios de reemplazo del litoral, o sea, un trigo a 220 euros o 219 euros en puerto, balancea la demanda hacia puertos, sobre todo de fábricas que estén entre 6 y 10 euros de su abastecimiento del litoral, y evidentemente liberaría mucho cereal del interior para regular esa situación. Pero si tardamos mucho en tomar estas decisiones y los precios no alcanzan o los precios no alcanzan lo que nosotros esperamos, es posible que tengamos problemas dentro de 2 o 3 meses con los precios de manera seria. Si bajan algo más los reemplazos de importación, la reposición del trigo y el maíz, presionarán un poquito más a la cosecha española, pero lo mismo, no esperemos grandes bajadas para los precios del interior. Si algo como pasó ayer, el cereal del interior subirá con algo más de intensidad y regularizar lógicamente ese abastecimiento para todos los meses de la campaña hasta que en junio volvamos a tener cosecha. Yo creo que esta situación para la cebada es relativamente importante tenerlo en cuenta por cómo estamos, ¿no? en este momento. Con respecto a la soja, un poco la situación parecida al maíz, ¿no? Lo que os decía muy al principio, conscientes de los bajos stocks que tenemos, hemos tenido ventas muy, muy importantes durante el año pasado, la soja ha competido muy bien en el mercado internacional con otras proteínas a precios altos que han provocado luego después que tengamos mayor superficie y una producción estimada importante en Estados Unidos. Tenemos ese porcentaje de siembra contra la consecuencia de los precios y esperando esta evolución del clima. No es tan crítico julio
para la soja como en agosto, que es el periodo de llenado de vainas, pero evidentemente si no llueve, el mercado nos va a comprar esa noticia negativa y nos va a poner los precios al alza de nuevo, ¿no? Estaba mejorando esa conducción de cultivo también en Estados Unidos. La demanda, como os digo, en China también más tranquila, más estable. Está reduciendo el ritmo de carga en Brasil y pronto cambiará sus nuevas decisiones de compra al mercado de Estados Unidos, con lo cual esperemos esta demanda que aparezca, no quiero decir probablemente entre julio y agosto, pero acabará apareciendo antes de la cosecha americana del mes de octubre. Técnicamente el mercado ha estado vendiendo posiciones y estacionalmente los precios de habas y aceite deberían corregir a la baja, están por encima de los precios estacionales habituales, ¿no? La harina, en cambio, no debería bajar mucho más. Si con las subidas o bajadas del aceite es lo que puede justificar un diferente margen de extracción para el extractor, para el procesador de lava de soja, ¿no? En consecuencia, lo que está sucediendo es que las bases, lógicamente, son más altas, con precios de harina bajos en Chicago con un aceite alto. Por eso digo que esa corrección, ese mix entre aceite y harina es lo que puede hacer balancear un poco el precio de la harina, ¿no? Como os digo, estacionalmente el aceite en precios altos, las habas no solo en precios altos, sino subiendo, y la harina, bueno, recuperando, pero todavía por debajo de las medias de los últimos 5 años, ¿no? Ese balance que os decía de compras de China y de embarques de China desde Brasil, como vemos, está yendo a menos ya de una manera importante, y en las estimaciones de este año, como vemos, crecería el volumen de importaciones en Estados Unidos, decreciendo un poquito las cargas de China en Brasil. De hecho, las ventas que se están haciendo en las últimas 2 semanas principalmente se centran en México o en el entorno, digamos, cercano a Estados Unidos, sin aparecer China en esa demanda. Por hacer el mismo símil con las hectáreas cultivadas y con el crecimiento de esas hectáreas, pues también, como veis, se concentran en estados donde ha habido esa sequía inicial en el periodo de siembra, con lo cual hace más sensible aún el dato del balance de producción total que puede estar estimando todavía el Departamento de Agricultura americano, ¿no? La condición de cultivo descendió en las primeras semanas debido a esa situación de sequía. Con las lluvias supongo que mejorará un poquitín, pero de nuevo nos vuelven a anunciar 2 semanas de clima seco y veremos un poco las consecuencias. Os actualizo también la curva del gráfico de rentabilidad por parte del agricultor americano, como veis en buenos números para él. Y en el caso de las habas, la estimación de producción de Estados Unidos, prácticamente récord, sería un dato necesario para que hubiera una estabilidad en los precios. Por supuesto, no esperemos los precios mínimos de hace 2 años hasta que los stocks mundiales no volvamos a recuperar niveles muy confortables, ¿no? Es cierto que estamos en los 5, 6, 7 años mejores de stock de seguridad, pero tengamos en cuenta que cada vez vamos necesitando más construir ese stock para que los precios sean bajos, ¿no? En consecuencia, los precios, lo que es la evolución en Chicago para habas, fijaros en los picos de sierra que está haciendo estos días, pues dependiendo de las noticias, vuelvo a utilizar la misma palabra, volatilidad en ese sentido, no en el caso de los aceites, donde la demanda de energía sigue siendo muy alta y lógicamente han vuelto a coger la tendencia alcista. Y el caso de la harina, como os vengo también comentando, muy metida en una lateralidad marcada, muy marcada en estos rangos, y que cada vez que se ve impactada por alguna noticia, como veis, las correcciones las hace con cierta continuidad, ¿no? Entonces, ¿qué tendencias podemos marcar para el entorno de soja? Bueno, pues primero la corrección de precios global con esas primeras bajadas que os decía, se contagia también para lo que es el haba de soja y la harina, que son las que realmente han cotizado un poquito más abajo, pero el complejo está muy condicionado por esa subida del aceite. Cuanto más suba el aceite, quizás mejor valor relativo vamos a tener en la harina de Chicago, pero bueno, yo creo que la tendencia del aceite tampoco puede ser eternamente alcista, ¿no? China continúa con compras a nivel bajo o prácticamente nulas en estas semanas, cede el ritmo de cargas en Brasil, con lo cual podemos esperar ese balance hacia Estados Unidos, y la harina en Chicago venía corrigiendo las bases al alza precisamente por esas bajadas del precio de la harina, ¿no? De momento yo creo que en precio neto no esperemos bajadas muy fuertes para la harina de soja, que al final es la materia prima que utilizamos nosotros, ¿no? Yo creo que continúa siendo una de las proteínas más competitivas. Seguramente en los fabricantes veréis, y vuestras fórmulas de pienso que llevan
muy poco porcentaje de proteínas alternativas, y eso está provocando ya correcciones en los coproductos, ¿no? Ahora veremos que los DDGs en particular o las harinas de girasol sí que han tenido una bajada significativa, ¿no? No así la harina de colza, porque como veis en este gráfico estamos en máximos de precio de la semilla. Las semillas están altísimas. Yo creo que el exceso de calor también en las zonas productoras de Canadá está impactando en la oferta mundial de semilla de colza, y entonces la semilla arrastrando un precio tan alto es difícil que tengamos ya no bajadas de precios de la harina, sino disponibilidad suficiente de harina como para hacerlo a un precio competitivo, ¿no? Entonces yo, de hecho, estamos todavía en los niveles de los 310 aproximadamente en puertos para disponibles, 308, y para los agosto-diciembre, que sería un periodo de nueva cosecha, yo creo que menos de 2,85, 2,82 hoy es difícil operar, y yo creo que contra los precios de harina de soja realmente compite mal nutricionalmente, y no estoy viendo alta demanda de harina de colza en este caso. En el caso del palmiste está muy estable. Me da la sensación de que la demanda de proteína cercana al entorno asiático de demanda es en general para todas las proteínas alternativas cercanas. No nos permite a nosotros tener un precio muy competitivo en este lado del globo, y entonces no hay mucho cambio en los precios. Entre 202, 205 euros sería donde estaría el palmiste, digamos, hasta final de año en puestos grandes peninsulares. Donde sí ha habido más oferta por esa mayor producción de etanol en Estados Unidos incluso diversidad de producciones en el DDG de maíz, puesto que las plantas en Europa están haciendo un mix entre cereal blanco y maíz en ciertos porcentajes, y entonces hay diversidad de DDGs de maíz en oferta en el mercado. Hay abastecimiento desde Estados Unidos para DDG Golden, incluso importaciones en sur de Europa desde fábricas de producción de Norte de Europa, y entonces los precios sí son más competitivos, ¿no? Además, con el contenido en grasa que tiene el DDG de maíz versus otras proteínas alternativas, pues evidentemente con los precios del aceite lo hace bastante interesante. Esto sería un poco la situación de precios, ¿no? Alrededor de 2,76 agosto-octubre, 2,87 noviembre-diciembre, un poquito en carry este mercado, y pues incluso un poquito más abajo para lo que sería el DDG de maíz solo con origen americano para Golden de importación. Los precios del DDG mezcla, por ejemplo, en Salamanca, de maíz más cebada, pues sensiblemente más bajos. Diría que alrededor de los 270-75 euros ya en destino en las fábricas de producción del interior, ¿no? Y el que sí que ha bajado sensiblemente de precio ha sido el girasol. Había destruido muchísima demanda, además en una primavera en la península ibérica con muy poca venta de producto extensivo. Entonces se ha visto obligado a bajar fuertemente los precios, llegando incluso a los 200 euros en alguna de las extractoras nacionales a día de hoy, que se ven obligadas a vender altos stocks justo al inicio de nueva campaña. Yo creo que el girasol va a empezar a entrar bien en las fórmulas. Tardaremos bastante en tomar las decisiones porque no somos muy rápidos y no tenemos una cintura muy ágil a la hora de interpretar estas cosas, cosa que deberíamos hacer un poquito más de crítica, pero yo creo que sí que podemos incorporar bastante más girasol de golpe en las fórmulas, y me da la sensación de que esa demanda sobre él la veremos más en la segunda quincena de agosto y en septiembre, y a pesar de la llegada de cosecha es posible que el girasol incluso recalcule un poquito el precio al alza, con lo cual es mejor que tomemos prontas decisiones, ¿no? O sea que, bueno, hasta aquí os cuento. Hoy no he incorporado datos de aminoácidos o de algún otro producto alternativo. Os lo contaré un poco de cara ya al último trimestre del año en la presentación de septiembre. En agosto no estaremos haciendo la presentación en vídeo, pero bueno, como siempre, un poco a disposición tanto Lourdes como Amanda y yo, si nos queréis preguntar alguna cosa. O, por supuesto, ahora, ¿no? Al término, a vuestra disposición para comentar lo que queráis. Lourdes, si estás por ahí. Me he quedado sin casco. No. Disculpa. Hola. Que estaba hablando, estaba muteada. Sí, no, gracias. Estaba diciendo que gracias, Álvaro. Sí. Efectivamente, nada, animar a ver si hay preguntas que puedan surgir ahora aquí, ¿vale? En el foro ha habido algún que otro comentario. En el chat, de momento, a nivel de preguntas, no ha entrado ninguna por el canal de preguntas, ¿vale?
Pero bueno, tenemos ahora un tiempo aquí como para poder, si alguien se anima, si quiere que le demos paso y puede hablar, nos lo puede pedir por el chat y le podemos desmutear, pero bueno, si no, pueden lanzar las preguntas a través del chat o del botón de preguntas, como les vaya mejor, ¿vale? Y efectivamente... A mí sí me gustaría, Lourdes, si hay algún fabricante, digamos, dentro o alguien relacionado con las compras más directamente, sobre todo saber si en las estrategias o en la visión que tienen ellos desde el punto de vista de la fabricación están o comparten sobre todo la situación de la península. O sea, yo creo que España y Portugal no pueden depender este año tanto del cereal del interior. Son muy buenas las producciones, pero España importamos en un año como este un 30% de lo que necesitamos. Y necesitamos importar 11 millones de toneladas o 10 millones y medio de toneladas. Si no tomamos esas decisiones, digamos, los precios relativos que tenemos en el interior no van a ser sostenibles porque no vamos a tener oferta de 12 meses a este nivel de precio agresivo, porque para el fabricante del litoral sigue siendo más barato comprar en el interior. Pero es que esto se acaba, es que a mediados de octubre o finales de octubre nos va a quedar la mitad del físico en la península ibérica para cubrir una demanda de 9 meses. Y a mí me gustaría saber si el fabricante realmente, me da igual el nivel de precios, pero tiene como objetivo cargar sus decisiones de compra contra, primero, un trigo que Europa tiene mucho y que nos está llegando a un precio ya competitivo y vamos a tomar decisiones contra ese trigo. Y si el maíz realmente, cuando llegue octubre, hemos hablado de 2,30, pero probablemente le falte algo de precio para que se pueda operar. Pero si compran trigo y compran maíz, evidentemente estabilizarán sus costes. Y si no lo hacemos, es muy probable que el cereal nacional pase a no ser competitivo en ninguna de las zonas y dependamos de lo que valgan las cosas fuera, más bajo o más alto el precio, pero vamos a depender demasiado tarde, yo creo, si no hacemos bien los deberes, ¿no? Entonces, me gustaría saber si hay alguno que me pueda dar un poco su opinión con respecto a esto, ¿no? He lanzado un mensaje en el chat a ver si alguien se nos anima. Creo que a la gente le da como un poquito de cosa a lo mejor pedir la palabra. Sí, o podéis levantar la mano, ¿no? En un momento dado, si no, es que no sé si podemos abrir el micrófono nosotros, creo que somos nosotros, ¿no? Los que podemos abrir. Sí, por eso digo que sin problema, si alguien nos dice que quiere, le damos paso, sin problema. Aquí dice Francisco, se tiene en cuenta la dependencia de puerto y de hecho se han tomado posiciones y se seguirán tomando. Nos dan ese input. Correcto. Es que es absolutamente necesario porque si no vamos a depender, lógicamente, de lo que decíamos, ¿no? Si el verano finalmente en Estados Unidos se complica y la producción de maíz se reduce de forma importante, la especulación va a ser alta y los precios volverán a ser más altos y evidentemente van a arrastrar a todos los mercados, ¿no? Claro, si nos vemos sin coberturas en ese momento vamos a tener un problema. Sabemos que el cereal puede bajar por disponibilidad, pero el riesgo de subida es alto contra una posibilidad de bajada, yo diría que menor, ¿no? Entonces conviene ir decidiendo porcentualmente qué porcentaje vamos a ir cubriendo si se siguen produciendo esas bajadas, porque el día que suba vamos a perder un poco esa opción, ¿no? Entonces no estamos en un momento donde la rentabilidad en el final de la cadena sea positivo como para absorber esa subida de costes. Estamos, yo creo que obligados a tomar decisiones serias en este sentido, ¿no? Gracias, Francisco. Por supuesto. Muchas gracias, Francisco. He visto también que estaba Alberto Murillo dentro. Alberto, yo, si no te importa o incluso si quieres abrir el micro, querría preguntarte cómo ves tú el mix de consumo con estos precios. O sea, hemos tenido un año donde la cebada y el maíz, por posiciones anteriores y por la disponibilidad nacional, ha competido muy bien en fórmulas, pero la configuración desde agosto en adelante va a ser diferente. El más competitivo internacionalmente por precio neto es el trigo, el menos es el maíz, aunque todavía puede faltarle recorrido, y la cebada nacional, como digo, es muy competitiva, pero va a dejar de serlo en algún momento.
Entonces, ¿cómo ves ese mix de consumo? Porque no podemos sustituir, digamos, los máximos de incorporación de cereales en fórmulas con maíz o con cebada, no los conseguimos con trigo. Entonces, podremos tomar decisiones contra el trigo, pero hasta un porcentaje, ¿no? El resto sí que nos vemos obligados a coger la energía de los otros cereales disponibles. ¿Sabes qué pienso? Que creo que yo creo que Alberto se ha salido ya. Puede ser que no esté. Vale. Sí, No, me gustaba su opinión porque él, como nutricionista y experto en nutrición, lógicamente nos podía dar un poco esa visión. Se lo preguntaré luego entonces por correo o le llamo, que hace tiempo que no hablo. Creo que ha salido porque no le veo aquí para aquello darle, y ahora le estaba mandando un WhatsApp, pero por mí que se ha tenido que salir. Vale, ok. Nada, es difícil esto. Vamos a tener que cambiar el nombre de los encuentros en lugar de coloquio. Supongo que bueno, no pasa nada. Es importante que aprovechéis si queréis. Desde aquí nosotros os podemos dar paso, y si no, a través del chat podéis volver a lanzar preguntas si tenéis alguna que otra, o comentarios, como ahora ha hecho Francisco, sin problema, podéis mandar comentarios. Si no, bueno, nos quedan 5 minutos. Si vemos que no hay, mil gracias, bueno, nos dan las gracias. Sí. Yo pienso que a lo mejor si vemos José Alberto. Yo le he dado al botón de Alberto para hablar, ¿no? Pero no sé si he hecho lo correcto. Pero es Murillo. Sí. A no ser que se haya vuelto a conectar, porque antes no lo he visto, Pero no lo veo, Lourdes. No sé si se puede hacer desde aquí. Yo no domino un poco el panel como para darle acceso de micro a nadie. Nosotros desde aquí tú les pides que se desmuteen, entonces se pueden desmutear si ellos quieren salir a escena, ¿vale? Pero si no, siguen muteados. Es un poco lo que debe pasar, ¿vale? Okay. Yo de todas maneras, bueno, tampoco hace falta alargar más. Si realmente no hay dudas o no hay cuestiones, lo podemos dejar aquí. Un poco recordar que al cabo de 7, 10 días en principio debes de recibir un link, un mail con el link donde se actualizan todos los contenidos de todo lo visto hoy aquí, ¿vale? Se cuelga la presentación y también se cuelga la grabación, tanto en castellano como en portugués, para que podáis revisarla, volverla a ver o compartirla con compañeros, ¿no? Y bueno, mes de agosto hay un pequeño parón vacacional y durante el mes de septiembre nos volvemos a lanzar otra vez a seguir compartiendo con vosotros la actualidad de todo lo que va ocurriendo alrededor de este mundo que, como bien comenta Álvaro, hay que seguirlo muy de cerca para tomar las decisiones correctas, ¿no? Así que yo sin más, yo creo que nada, desear a todos un descanso en la medida que se pueda y cada uno donde pueda, ¿no? Y nada, nos emplazamos al mes de septiembre. Sin más, ¿vale? Pues muchas gracias, Lourdes, también a vosotros y lo dicho, feliz verano y descansar todos. Sí. Muchísimas gracias. Recording stopped.